Asambleísta Betty Amores. Yo quisiera hacer algunas reflexiones en torno al proyecto de texto que nos ha sido presentado y hacer, por cierto, algunos aportes a este texto. Primero, en el considerando segundo, se desarrolla un párrafo que comienza con la frase propugna la solución pacífica, que hace parte, o parecería que hace parte, chequeando el contenido de ese párrafo, hace parte del artículo 416. Ese párrafo no puede estar ahí suelto, señor presidente, sino que debería integrarse al considerando segundo. En segundo lugar, es necesario dejar absolutamente claro para la comunidad nacional e internacional que los convenios internacionales y en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas está por encima de las legislaciones nacionales de los países que han suscrito y ratificado esta Convención de Viena. Eso frente al argumento, y solicito que se coloque como uno de los considerandos, frente al argumento del gobierno del Reino Unido que establece que tiene esta regulación interna denominada Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares, promulgada en el año 1987. Solicito, señor presidente, me parece conveniente que entre los considerandos se incluya entonces en el cual se deja claramente establecido que los convenios internacionales, pero en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, está por encima de las legislaciones nacionales de los países parte de esta convención. Luego, en relación al artículo 1 del proyecto de resolución, no solamente hay que condenar la amenaza del gobierno del Reino Unido, sino rechazar esa amenaza. Y no es solamente una amenaza de irrumpir en la embajada, sino que es una amenaza clara, absolutamente contundente, de utilizar la fuerza para irrumpir en la embajada del Ecuador en Londres. De modo que yo plantearía que el artículo 1 quede con el siguiente texto. Artículo 1. Condenar y rechazar las amenazas de uso de la fuerza por parte del gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al irrumpir en la embajada del Ecuador en Londres, y el resto del texto quedaría igual. Creo asimismo que para hacer un aporte por parte de esta Asamblea es necesario que se plantee la necesidad de que el gobierno ecuatoriano solicite una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, porque considero que ya hay precedentes sentados. Cuando en Irán la embajada de Gran Bretaña fue invadida por fuerzas del ejército iraní, inmediatamente se convocó a un Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para rechazar y adoptar medidas sobre esa invasión. Estamos a puertas de sufrir un daño de esa misma naturaleza, y lo mínimo que podemos hacer como gobierno es solicitar que en forma urgente el gobierno ecuatoriano, a través de los mecanismos que corresponden, solicite una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para evitar que se perpetre la violación al espacio soberano del Estado ecuatoriano en su embajada en la ciudad de Londres. Finalmente, en esos mismos artículos, considero que es indispensable aclarar, sería un otro artículo, aclarar ante la comunidad nacional e internacional que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas está por encima de las leyes nacionales de los países parte, y en particular
respecto de la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, denominada Diplomatic Consular Premises Act 1987. Pero, presidente y queridos colegas, este incidente que tiene a la nación preocupada no puede ser un hecho aislado, tiene que ser un hecho que tenga en cuenta la situación que en este momento está pasando el propio país. En el artículo 1 de este proyecto de resolución declaramos una vez más que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Sin embargo, estamos asistiendo lamentablemente a un tsunami de todo el sistema político ecuatoriano. En este momento, toda la clase política, incluida la Organización de Alianza País, se encuentran en cuestión ante la ciudadanía. La ciudadanía se encuentra perpleja frente a los hechos que han ocurrido. Creo que es nuestra obligación ser coherentes, no solamente con esta declaración, sino con este carácter democrático que una vez más hemos planteado. Y soberano, también somos un Estado soberano. Yo espero que Pedro de la Cruz sienta el mismo orgullo que ha dicho que siente cuando lea la carta de irrevocabilidad que el Estado ecuatoriano suscribió con el gobierno chino para el tema del pago de obligaciones a través de entrega de petróleo al gobierno chino. Lea, compañero Pedro de la Cruz, la carta de irrevocabilidad y dígame si después de leer esa carta de irrevocabilidad suscrita con el gobierno chino, todavía nos podemos llamar un país soberano. Entonces sí es necesario tener una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en todo momento, no solamente cuando conviene. Eso, señor presidente, para topar algunos aportes de este proyecto de resolución. Muchas gracias.